Y este estudio lleva como título Las certezas del reino. Recuerden que nuestro paraguas en general del panorama del Nuevo Testamento, ¿cierto? Es el reino. Y cómo nosotros vemos ese reino que se ha acercado por la venida de Cristo y que se consumará en su segunda venida. Y cómo la palabra a través de el Nuevo Testamento y cada uno de sus libros nos habla del reino y nos da diferentes enfoques. Las certezas del reino. Este es un título que yo le puse porque no me gustó mucho el que venía de propuesto, porque no hablaba del reino, ya tenía dos componentes, tenía que ver con perseverancia, pero me pareció, a propósito, ¿cierto?, del bosquejo del formato, interesante hacer el énfasis en las certezas que tenemos respecto del reino. Y es lo que vamos a estar conversando hoy día. En la primera carta de Pedro estuvimos viendo las amenazas externas que la iglesia tiene, amenazas de afuera, cristianos que estaban expatriados, estaban lejos de su lugar de origen, esparcidos por el Asia Menor, ahí en Turquía hoy día. Y hoy día Pedro les escribe a los mismos, pero ahora lo que les hace ver son las amenazas internas. Así que es un poquito distinto. Y Judas tiene mucha coincidencia con lo que Pedro escribe. Hay mucha relación entre ambas cartas, cuestión que yo nunca había notado, pero es interesante ver el enfoque que propone este estudio. ¿Cuál es el motivo de estas cartas? Vamos a partir por eso. Y ahí hay un par de pasajes que inician, ¿cierto?, en el folleto, y que son los que están ahí. Dice Pedro, ¿cierto?, en la segunda carta que estamos viendo, capítulo 3, verso 17, dice: así que ustedes, oh amados, sabiendo esto de antemano, guárdense. Y esta palabra es clave, guárdense. Les pide que se guarden. No sea que siendo desviados por el engaño de los malvados, caigan de su firmeza. Guardarse. Lo que Pedro quiere hacer, y este es el motivo central por el que está escribiendo esta carta a los mismos destinatarios, es ahora para que ellos se guarden. Pero esto tiene que ver con un cuidado respecto de los ataques al interior de la iglesia. Lo mismo dice Judas en este único capítulo, ¿verdad? Esta es una carta de un solo capítulo. En el verso 3 dice: amados, mientras me esforzaba por escribirles acerca de nuestra común salvación, quería hablarles, ¿cierto? Somos todos creyentes, yo quería escribirles, pero me ha sido necesario escribir. ¿Para qué? Para exhortarles a qué? A que contiendan eficazmente por la fe. Guardarse como iglesia, contender eficazmente por la fe, que fue entregada una vez a los santos. Ahí están los motivos de estas cartas que son comunes, ¿ya? Guardarse, contender eficazmente por la fe. Quiero partir con esta ilustración, que es un poquito distinta a la que el bosquejo traía, pero creo que es más o menos en la línea, que llamé la librería cristiana. Yo creo que probablemente la mayoría de ustedes, tal vez no todos, pero la mayoría ha ido a una librería cristiana alguna vez. En nuestra ciudad o fuera de ella, aquí en la ciudad tenemos varias, ¿cierto? Por lo menos 3, 4. Y ¿saben que pasa algo curioso en las librerías cristianas? Tú vas y empiezas a mirar qué libros puedes encontrar y te encuentras con un montón de libros, con diferentes temáticas, algunos ordenados, ¿verdad? Con un cartelito que dice vida cristiana, doctrina, en fin, pero de autores diferentes con enfoques diferentes también. Este libro de Tim Challies es un libro que las mujeres que estuvieron en los estudios de mujeres hace un año y ya algo más deben conocer. Se llama Mujeres Piadosas. Este libro fue expuesto por Carolina, entiendo, ¿no?, que hacía un relato de las mamás de algunos cristianos en el tiempo conocidos, famosos, importantes, como dice ahí el libro. Y Tim Challies relataba, ¿cierto?, la influencia que estas madres tuvieron en esos hijos. Tim Challies es un autor bíblico, pastor también de una iglesia en Canadá. Pero al lado de Tim Challies, caminando un poquito en la librería cristiana, podrás encontrar tal vez este libro de Benny Hinn que dice Buenos días Espíritu Santo. Y yo lo puse hace un tiempo atrás como un contraejemplo, ¿cierto?, de lo que se puede escribir
Y la verdad es que sin mucho tiempo y argumento, en ese momento conversaba con Juanita y le explicaba un poco la vida de Benny Hinn, y que lo que Benny Hinn escribe hay que ponerlo en duda, en cuestionamiento. Ahora, fíjense lo que dice Tim Challies de Benny Hinn. Dice: Benny Hinn es un engañador peligroso, un fraude y un charlatán que se enriquece a expensas de muchos otros. Y yo coincido con esto. Para quienes han estudiado, conocido, han leído respecto de Benny Hinn, él tiene un ministerio, de estos ministerios espectaculares, ¿no?, de sanación, de iglesia de la prosperidad, donde hay mucho espectáculo, mucho show, y hay una serie de escándalos que tienen que ver con su vida privada. Y él escribió esto, y Tim Challies, que tiene un poco más fuerza de lo que yo pueda decir de él, ¿cierto?, escribe de un autor que está probablemente en la misma librería donde están sus libros. Si queremos leer algo respecto del Espíritu Santo, yo podría recomendar, a propósito de otro ejemplo, Por el poder del Espíritu, que es un libro del pastor Miguel Núñez, que estoy yo leyendo en este tiempo, y que tiene un enfoque bastante bíblico, ¿cierto?, del Espíritu Santo y del fruto del Espíritu Santo, que va desarrollando en aquellas características que el fruto tiene según Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Entonces, el tema es este: ¿cómo yo elijo un libro de otro? ¿Cómo sé cuál es bueno y cuál no es bueno si están en el mismo lugar? ¿Cómo yo separo los buenos libros de los malos libros? ¿De qué manera lo hago? Hay ahí una amenaza interna que se manifiesta en este ejemplo que yo les doy, donde parece que todo está bien porque está dentro de un mismo contexto. Y si estamos en la iglesia y está todo dentro de la iglesia, parece que todo está bien. Pero lo que están haciendo, tanto Pedro escribiéndole, ¿cierto?, a sus destinatarios, como Judas, es decir: guárdense, guárdense, tengan cuidado, contiendan eficazmente, estén preparados para esto. Dicho eso, entonces, vamos a hablar de este peligro interno que todas las iglesias, incluida la nuestra, tienen permanentemente, latentemente, conforme a lo que la palabra nos exhorta. Dice 2 de Pedro 2:1, de esta manera: pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. ¿Es posible que esto pase en una iglesia? ¿Es posible que alguien pueda llegar a una iglesia y distorsionar tanto el evangelio que hablemos de una cosa distinta y que eso genere, ¿cierto?, un fruto malo, que es como vamos a ver más adelante, un mal fruto? ¿Puede pasar eso? Judas dice algo parecido, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Acá, a diferencia del primero, ¿cierto?, estos hombres ya han entrado, dice Judas. Ellos, leo mal aquí, ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único soberano y Señor nuestro Jesucristo. Se fijan que en ambos casos dice que niegan a nuestro Señor Jesucristo. Por un lado dice que plantean herejías que son destructivas para la vida espiritual. Por otro lado dice que promueven el libertinaje. La gracia la convierten en libertinaje. Eso es de lo que nos están hablando. Hermanos, si esto se escribió hace 2000 años, no es porque este problema estaba presente en las iglesias del primer siglo exclusivamente. Sin duda, la canonización de la palabra y la extensión de la revelación de Dios, que llega hoy día de la misma manera a nuestras manos, habla de que esta es una realidad que nosotros también tenemos que conocer y tenemos que estar preparados. El peligro interno es una realidad en las iglesias. Y ustedes han conocido, porque todos venimos de diferentes iglesias, o muchos venimos de diferentes iglesias, han conocido que este peligro es un peligro real, un peligro que está ahí y que está no solo amenazando, sino que en muchos casos destruyendo literalmente iglesias.
Es como dice el estudio, ¿no? Esto es como un veneno envuelto en un papel de un caramelo, ¿no? Que dan ganas de comérselo, pero que cuando te lo comes te va a envenenar. Esa es la manera en que las herejías, en que las falsas doctrinas, en que el evangelio distorsionado es presentado en las iglesias. Hermanos, ¿por qué hay gente que hace esto? Porque esas personas que están condenadas a destrucción nunca han tenido realmente una nueva vida espiritual. Nunca han tenido un cambio, una transformación. Por lo tanto, lo que ellos hacen, lo hacen de acuerdo a su propia sabiduría, buscando, como lo hace el hombre, más bien su propio beneficio que el beneficio de los demás. Ya sea un beneficio transitorio, un beneficio más a largo plazo, y esas herejías se instalan en las iglesias. ¿Cuál es el propósito que encontramos en estas dos cartas? Dice, advertir a los cristianos contra la falsa enseñanza y alentarlos a perseverar en la verdadera fe. Ahí estoy repitiendo, ¿cierto?, lo que ustedes tienen en su folletito. Advertir a los cristianos contra la falsa enseñanza primero y además alentarlos a perseverar en la verdadera fe. Y eso es lo que esperamos que sea cumplido, ¿cierto?, en el desarrollo de este estudio. Que realmente nos sintamos en alerta y que además veamos la necesidad de estar preparados para contender por el Evangelio. Autoría, audiencia y contexto, como aparece ahí. Los autores son Pedro, apóstol de Jesucristo. Dice ahí, este es el 1:1, como se presenta Pedro, ¿no? Y agrego yo Marcos, su amanuense. No sé si esto lo leímos, Álvaro, en 1 de Pedro 5:13, respecto de la participación de Marcos con Pedro, un poquitito, muy poquitito eso. Volvamos a leerlo, si alguien me ayuda, 1 de Pedro 5:13, donde Pedro está escribiendo, y ahora está escribiendo la segunda carta, y probablemente usó de nuevo de la ayuda de Marcos, dice... Volvamos a leerlo, si alguien me ayuda, 1 de Pedro 5:13, donde Pedro, la iglesia está en Babilonia, que es una forma, ¿cierto?, oculta, por decirlo así, de hablar de la iglesia en Roma, dice, les saludan y también les saluda Marcos, mi hijo. ¿Por qué creemos que Marcos escribió o fue el amanuense de Pedro? Porque existe bastante evidencia de que el Evangelio según San Marcos, como lo conocemos, el Evangelio de Marcos, fue escrito por Marcos, pero en función de lo que Pedro le dijo, de lo que Pedro probablemente le dictó. Pedro transmite las vivencias que tuvo de primera fuente con Cristo en el tiempo de ministerio de Jesús, y es lo que Marcos escribe. El Evangelio de Marcos es el Evangelio más cortito y es el Evangelio que tiene menos porciones exclusivas de los 4 Evangelios. Solo un 7% no está en el resto de los Evangelios. El resto está todo repetido, por decirlo así. Si ustedes ven, van comparando, se repiten las narrativas. Lo cual hace pensar de que probablemente el Evangelio de Marcos sirvió de base para lo que escribió Mateo, para lo que escribió Lucas, para lo que escribió Juan tal vez, aunque Juan tiene una dirección un poquito distinta y es bastante exclusivo y diferente. Ahí hay algunas teorías que no voy a mencionar, pero que son respecto de esto. Bueno, y Judas, ¿quién es Judas? El que escribe. Es el hermano de Jacobo, como él se presenta en el verso 1. Si ustedes leen ahí, dice Judas, hermano de Jacobo, de Santiago, ¿cómo dice? En el 1:1 de Judas, capítulo 1, es el único, verso 1. Es el hermano de Jacobo, como él se presenta en el verso 1. Si ustedes leen ahí, dice Judas, hermano de Jacobo, de Santiago, ¿cómo dice? El 1:1 de Judas, capítulo 1. Hermano de Jacobo. Ese Jacobo, por el hecho de nombrarlo, se puede entender que es uno de los líderes de la iglesia. Y en el contexto en que está nombrado, y al llamarse Judas hermano, entonces podemos entender que es hermano de Jacobo, quien es hermano del Señor, como él también se identifica. Cuando los hermanos de Jesús llegaron a verle y se nombran en los evangelios, aparece el nombre de Jacobo y de Judas. Por lo tanto, había un Jacobo y un Judas, hermanos de Jesús. Y se entiende que este Judas que escribe es ese Judas.
Entonces el autor es, así como Jacobo, el hermano del Señor, Judas, el hermano del Señor, también podríamos decirlo así. Es muy interesante que estos que eran absolutamente ajenos al Evangelio y miraban con distancia, incluso hacían algunos comentarios respecto del ministerio de Jesús, cuando Jesús muere y resucita, ellos también llegaron a los pies del Señor y ellos también recibieron nueva vida. Tanto es así que Judas es uno de los referentes porque se atreve a escribir una carta. La carta de Judas a los destinatarios, bueno, vamos a verlo a continuación. La audiencia primero de Pedro es la misma de la primera carta. ¿Se acuerdan cuál era, cierto? Los expatriados en el Asia, Ponto, Capadocia, en fin. Aquellos judíos cristianos que estaban esparcidos en el Asia Menor, perseguidos, por cierto. Y Judas habla a cristianos de origen judío, y esto básicamente se puede entender a propósito de cómo él escribe. Vamos primero respecto de la primera carta. Segunda de Pedro 3.1, ¿cómo dice? Si alguien lo lee, para efectos de ver que estas cartas están vinculadas. Básicamente se puede entender a propósito de cómo él escribe. Vamos primero respecto de la primera carta. Segunda de Pedro 3.1, ¿cómo dice? Eso es. Esta es la segunda carta que les escribo, los mismos destinatarios, segunda carta. Por lo tanto, ahí se puede deducir lo que estoy diciendo. Esto ocurre más o menos en el año 68, que es un poquito antes de la muerte de Pedro, que también es relatada. Esta es la segunda carta que les escribo, o más bien relatada en escritos extrabíblicos, pero que aquí se entiende que está a punto de partir, porque él lo dice. Y en el caso de Judas, si leemos los versos 9 y 14 y 15, vamos a ver que él ahí hace referencias a algunos personajes de libros que son conocidos solo por los judíos. Por lo tanto, lo más probable y lógico es que Judas, igual que Jacobo, le escriba a judíos cristianos. ¿Cómo dicen esos versos 9 y 14 y 15 de Judas? A algunos personajes de libros que son conocidos solo por los judíos. Por lo tanto, lo más probable y lógico es que Judas, igual que Jacobo, le escriba a judíos cristianos. ¿Cómo dicen esos versos 9 y 14 y 15 de Judas? No digo Judas 1 porque Judas era un capítulo. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor. Dos relatos. El primero, el arcángel Miguel contendiendo con Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Saben por qué los judíos sabían eso? Porque había material extrabíblico que relataba de esa manera como cuando Moisés muere, ¿cierto? Ustedes saben que Moisés fue enterrado en un lugar desconocido, de forma tal de que aparentemente, y esa es la especulación, Satanás habría querido arrebatar el cuerpo de Moisés para de alguna manera confundir al pueblo de que Moisés en realidad o no había muerto o haber hecho algo con el cuerpo de Moisés. Razón por la cual se entiende que el arcángel Miguel hubiese contendido con él. El arcángel Miguel es un arcángel de primer nivel. Si hay niveles en los ángeles, el nivel de arcángel es el mayor. Y el único que es mencionado como arcángel es Miguel. De hecho, hay dos ángeles que se mencionan en la Biblia con nombre. Uno es Miguel, que aparece en Daniel, aparece en el Apocalipsis. Y el otro es el que visitó, ¿cierto?, a José y a María, el ángel Gabriel, ¿cierto? El ángel Gabriel. El primero, que está siempre relacionado con temas que tienen que ver con pelear por Dios, por contender con Dios, como un ángel de la batalla. En cambio, Gabriel es más bien un ángel mensajero, que envía el anuncio al Señor. Y respecto de Enoc, ¿escucharon a Enoc o no? ¿Se acuerdan de Enoc? Que dice ahí que es el séptimo, ¿cierto?, de la generación de Adán. O sea, por lo tanto, es el Enoc de Génesis. Y dice que ese Enoc, ¿cierto?, habló respecto de estas personas que se desviaban. Y habla fuertemente. De hecho, lo que Enoc dice aparentemente tiene que ver también con ángeles caídos. E incluso se relaciona probablemente con el episodio que hay en el momento en que ángeles bajan a la tierra
con forma de hombres y tienen relaciones con mujeres, y de ahí nacen los gigantes, dice cierto Génesis, y eso produjo tal perversión que finalmente decantó en que el mundo fuera destruido por agua, en primer lugar preservando Dios a Noé y su familia. Dicho todo esto que ustedes han escuchado tan atentamente, yo les pregunto ahora y enciendo una alarma ahí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de dos libros que no conocemos y están citados por Judas. ¿Qué les parece esto? ¿No les llama al menos la atención? Porque el libro de Enoc, que existe, que tiene varios tomos, es un libro que no está canonizado. Entonces mi pregunta es, ¿por qué se citan, o Judas cita dos textos que no son canónicos y los pone como ejemplo? ¿Le llama la atención o no? Es un libro que no está canonizado. Entonces mi pregunta es, ¿por qué se citan, o Judas cita dos textos que no son canónicos y los pone como ejemplo? O sea, eso quiere decir que libros históricos que fueron escritos pueden tener contenidos que sean pertinentes de citar, pero no necesariamente que tengan la categoría de libros revelados por Dios. Y nosotros confiamos en que la canonización de la Biblia fue hecha por hombres que fueron guiados por el Espíritu para decirnos, estos son los libros que ustedes deben entender que son canonizados, porque existen muchos libros que no lo fueron. De hecho, tenemos una disputa con la Iglesia Católica, ¿cierto?, respecto de los libros que nosotros llamamos apócrifos y ellos deuterocanónicos, y que suman más libros que los que nosotros tenemos, ¿verdad? Ellos tienen 73 y nosotros 66. Estos 7 son libros que para nosotros son extra bíblicos. Libros apócrifos. ¿Saben lo que significa apócrifo? El término apócrifo, ¿sí? ¿No? Apócrifo es una palabra griega que quiere decir oculto. Oculto. Pero básicamente los libros apócrifos se les llamó así porque eran libros de un contenido oculto que no era posible traer a la luz como una revelación de Dios. Por lo tanto se les puso en esa categoría. Y en el tiempo los apócrifos, ¿cierto?, fueron libros que no eran libros inspirados. Pero llegó, ¿cierto?, la Reforma, y los reformadores dijeron estos libros no son, y la Iglesia Católica dijo estos libros sí son, y en el Concilio de Trento, para marcar una diferencia con estos hombres que se levantaron contra la Santa Iglesia, entonces dejó afuera, o más bien incorporó los que se habían dejado afuera, que son estos 7 libros que se llaman apócrifos, ¿ya? En el caso del libro de Enoc no hay registro de que haya escrito un libro. De hecho, se datan los originales o los más antiguos en el periodo intertestamentario, que es como están datados todos los libros apócrifos, incluso los que están incluidos en la Biblia católica. Los Macabeos, Tobías, Judith, etc. Sabiduría. Entonces, no es muy probable, o más bien no fue Enoc quien lo escribió, pero se le atribuye a él que los escribió. Y por eso se habla de los libros de Enoc. El mismo Enoc, ¿cierto?, que fue llevado con Dios, que dice que no murió porque Dios lo llevó. Eso es importante que lo podamos saber, que lo podamos conocer, de pronto nos pueden preguntar, y esa es la razón, ¿ya? Espero que quede claro, que no queden dudas, pero es la razón por la que se explica, y los teólogos lo explican así, tal como lo dijo Juan Daniel al comienzo, que hay libros que se pueden citar, así como Pablo citaba de pronto algunos escritos de filósofos griegos, ¿recuerdan? Como cuando estuvo en Atenas, y entonces lo hacía para poder poner énfasis en algún punto que le estaba entregando respecto de una instrucción o exhortación o de la entrega directa del Evangelio. Ya lo dije y lo cerramos ahí. El contexto. En ambos casos el contexto es que la iglesia estaba bajo ataque interno. Habían personas que estaban llegando a la iglesia con una teología extraña, con herejías, con falsas doctrinas, y estos dos hombres quieren ponerlos al tanto. Por lo tanto, es posible que esto haya ocurrido en periodos relativamente cercanos de tiempo.
Y aquí yo quiero mostrarles esto que está también en su folletito, que son similitudes claves. Fíjense que Segunda de Pedro y Judas escriben, siendo Segunda de Pedro una carta más larga, aunque no tan larga porque tiene 3 capítulos, pero más larga que la de Judas, y lo que se escribe es muy parecido, ¿ya? Entonces yo quiero pedir que simultáneamente vayamos leyendo los que están en rojo, y quiero pedirle a mi hermano Miguel, que el ángel, me equivoqué de ángel, al arcángel, que puedas buscar, mi hermano, en Segunda de Pedro, el 2.4 primero, y después los siguientes, ¿ya? Y los vamos a ir leyendo, y Estela, por contraparte, va a ir leyendo los de Judas, partiendo por el verso 6, que está en rojo ahí. Lee primero Miguel, y lee Estela después el pasaje paralelo, y pongan atención en lo parecido que es lo que dice uno respecto de lo que otro dice, en un tema que es común, los ataques internos a la iglesia. 2.4. Lee primero Miguel, lee Estela después el pasaje paralelo, y pongan atención en lo parecido que es lo que dice uno respecto de lo que otro dice, en un tema que es común, los ataques internos a la iglesia. 2.4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados. Bastante, ¿no? Y ambos están citando lo que pasó con los ángeles caídos respecto del juicio que Dios puso sobre ellos y del juicio entonces que Dios pondrá sobre aquellos que llegan a las iglesias, que parecen creyentes, que no lo son y que distorsionan el evangelio. A eso se refiere. 2.10 al 12. Y respecto del juicio que Dios puso sobre ellos y del juicio entonces que Dios pondrá sobre aquellos que llegan a las iglesias, que parecen creyentes, que no lo son y que distorsionan el evangelio. A eso se refiere. 2.10 al 12. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no quieren palabras a ellos, sino que de Dios es el juicio final. ¿Qué dice el verso 6? Que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Ni los ángeles proponen o profieren palabras a ellos, sino que de Dios es el juicio final. ¿Qué dice el verso 6? Perdón, el 8 al 10. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la cancha, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes de Dios. Pero cuando el ángel marchaba contra la tierra, disputando del cuerpo de Moisés, Los ángeles, ambos dicen lo mismo, ¿verdad? Hay un ejemplo un poquito diferente, pero ambos se refieren a los ángeles, y que los ángeles, ¿cierto?, no profirieron palabras contra aquellos que merecían juicio, dejándole el juicio final a Dios. 15 y 16 del capítulo 2. Hay un ejemplo un poquito diferente, pero ambos se refieren a los ángeles, y que los ángeles, ¿cierto?, no profirieron palabras contra aquellos que merecían juicio, dejándole el juicio final a Dios. 15 y 16 del capítulo 2. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó Miren lo que dice Judas. el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Un profeta pagano, ¿verdad?, que se relata este pasaje del ejemplo de Balaam. ¿Se fijan la similitud que tenemos entre ambas cartas? Es interesante, ¿no? Es interesante. El motivo era el mismo y los ejemplos o el desarrollo de la carta tiene muchas coincidencias. Verso 17 del capítulo 2. El ejemplo de Balaam. ¿Se fijan la similitud que tenemos entre ambas cartas? Es interesante, ¿no? Es interesante. El motivo era el mismo y los ejemplos. Cataloga o califica, ¿cierto?, a estos falsos maestros. ¿Qué dice Judas al respecto, 12 y 13? Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Miren cómo cataloga o califica, ¿cierto?, a estos falsos maestros. ¿Qué dice Judas al respecto, 12 y 13? estos son manchas en vuestros hábitos, que comiendo sin vergüenza alguna con vosotros, se apacientan a sí mismos
nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles boreales. Interesante, ¿no? La similitud que existe. ¿Cuál es la explicación de esta? No existe, no hay. Solamente pensar que ambos, ¿cierto?, tuvieron algún encuentro, tanto Judas como Pedro tuvieron conversación respecto de esto, o bien que alguno se apoyó, ¿cierto?, en el material del otro, cuando escribió viendo que el problema de sus destinatarios era el mismo que el otro. ¿Quién lo escribió primero? No lo sabemos. Pero a Dios le plació, ¿cierto?, preservar estas dos cartas con material muy similar, pero también con diferencias para que nosotros pudiéramos estar advertidos respecto de esta situación. Probablemente también para poder poner el acento y la alerta en las iglesias respecto de lo que iba a pasar y lo que durante toda la historia de la iglesia ha pasado. Entonces es una realidad común y peligrosa, como dice ahí, una realidad común y peligrosa. Vamos a los bosquejos que ustedes tienen, ¿cierto?, al final, en la última página del díptico este. Segunda de Pedro, ahí está. El bosquejo está en chiquitito, ustedes lo pueden ver más, no se alcanza a ver, creo, ¿eh? Y quiero decir al respecto que esta es una carta simétrica. También se llama quiasmo, esto que es un recurso literario retórico, es decir, cuando se narra algo, se hace un discurso, se pone un componente arriba, se pone el mismo componente al terminar, y entre medio se ponen otros, es decir, argumento A, argumento B, luego se repite el argumento B y después el A. El apóstol Pablo escribe mucho así, ya escribe de esta manera. Comienza a hablar de algo, después parece que se saltará otro tema, pero va en relación, y después vuelve a enlazarlo, y al final termina con lo primero que estaba diciendo. Ya, eso es lo que se llama un quiasmo, este término no es teológico, ¿no? Es un término literario, ¿ya? Pero es una carta simétrica, y ahí lo que hay que poner énfasis, ojo, es eso, que las exhortaciones están al principio y al final. Si ustedes se fijan, esta carta parte, dice, poniendo toda diligencia, exhortación a asegurarte de tu llamado. Y al final, dice, exhortación a crecer a medida que el día se acerca, procurado otra vez con toda diligencia ser hallados por él sin marcha. Una exhortación al comienzo, una exhortación al final. Luego, entre medio, ¿cierto?, habla de la segunda venida de Cristo. Si ustedes se fijan, versos 16 al 21, dicen, confianza en la segunda venida de Cristo, con la frase hasta que el día esclarezca. Y al final, ¿cierto?, dice, el consuelo de la segunda venida de Cristo, al final digo yo más adelante, ¿cierto?, pasando esos falsos maestros, que es como el centro de lo que escribe en un tercer tema. El consuelo de la segunda venida, 3 del 1 al 13, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Se van dando cuenta, ¿no?, de que estos son como los temas. Exhortaciones, entre medio también, ¿cierto?, el día del Señor, la segunda venida de Cristo, y en el centro lo que es el tema principal de la carta, que tiene que ver con la descripción de los falsos maestros, todo el capítulo 2, sus obras y su destino. ¿De acuerdo? Ese es el bosquejo que esta carta sigue. ¿Cuál es el bosquejo de Judas? ¿Anotaron todo ahí lo que tienen que anotar ya? ¿Sí? Para no pasarla tan rápido. ¿Sí? ¿Si alguien está anotando? ¿Sigo? El bosquejo de Judas. Aquí está. Fíjense que también es muy parecido, ¿no? Salutación y doxología, digamos abajo, pero entre medio exhortación a contender por la fe, versos 3 y 4, y bajo un poquito exhortación a ser edificados en la fe, versos 17 al 23. Otra vez, ¿cierto?, una carta simétrica. Y en medio, el tema central, que es la descripción de los falsos maestros, sus obras y destino. Miren qué parecidas ambas cartas conforme al bosquejo que propone este material de estudio. Y la doxología que está al final, yo diría que esta es una de las doxologías, si no la doxología más preciosa que vamos a ver al final de este estudio que aparece en la Biblia. ¿Ustedes saben lo que es una doxología? Y propone este material de estudio. ¿Andrés? Y la doxología que está al final, yo diría que esta es una de las doxologías, si no la doxología más preciosa que vamos a ver al final de este estudio que aparece en la Biblia. Doxa significa alabanza, exaltación, ¿ya? Entonces, doxología son palabras de exaltación a Dios. Es una alabanza a Dios. Eso es una doxología. Que la encontramos en Romanos al final, la encontramos en Judas y en alguna otra parte entre medio también, ¿cierto? Eso es una doxología.
y a veces son muy pertinentes en tiempos de adoración de la iglesia. Muy bien, dicho esto, primer tiempo aquí, primer espacio para preguntas, comentarios, dudas, complementos. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Hoy me quedan 5 minutos, ¿no? Ya, ¿nadie tiene preguntas? Muchas gracias. Vamos por lo menos a plantear de qué vamos a hablar. Las certezas del reino. Este es el título, porque en el centro del bosquejo del material, y ustedes se van a encontrar ahí, si dan vuelta a la página del folletito, aparecen 4 certezas. La primera, bajo la letra A, es la certeza de tu llamado. Y esto es súper interesante de ver. Luego, la certeza de la verdad de Dios, que lo vamos a ver también ahí. Esto es lo que ellos plantean a propósito, ¿cierto?, de que podamos estar atentos, alertas y podamos defender la fe. Tercero, la certeza del mal fruto de la falsa enseñanza. La falsa enseñanza siempre trae un mal fruto. Y cuarto, la certeza del juicio de Dios. El juicio va a caer sobre aquellos que distorsionan la doctrina y sobre aquellos que no la defienden. Hay también advertencias, pero tenemos que nosotros estar preparados para eso. Contender por la fe. Aquí están las 4 letras A, B, C, D que ustedes van a ver. Yo espero al menos alcanzar a ver una, que es la certeza de tu llamado. Antes del pasaje, si ustedes se fijan ahí hay un signo de exclamación. La certeza de tu llamado. Este material, este estudio nos propone que todos debiéramos tener certeza del llamado de Dios. Y entonces la pregunta es pertinente. ¿Qué es el llamado de Dios? ¿Qué componentes tiene el llamado de Dios? La certeza de tu llamado. ¿Qué es el llamado de Dios? Material, este estudio nos propone que todos debiéramos tener certeza. ¿Qué entendemos por el llamado de Dios? Del llamado de Dios. Para tener certeza del llamado. Pertinente. ¿Qué es el llamado de Dios? ¿Qué componentes tiene el llamado? Sí, ya. Aquí primero y después vamos con Luis. ¿Qué es el llamado? Tiene que ver con la salvación, el llamado de Dios a salvación. ¿Ya? ¿Qué entendemos por el llamado de Dios? Una convicción de pecado. Para tener certeza del llamado. De la condición de pecado. Sí, es decir, el llamado de Dios, por lo que ustedes están diciendo, entiendo que tiene esos componentes. Que Dios nos llama para llamarnos a salvación y para convencernos de que estamos en pecado. ¿Sí? De la condición de pecado. Es decir, el llamado de Dios, por lo que ustedes están diciendo, entiendo que es... ¿Saben cuál es la gran disputa que tenemos hoy día en las iglesias? Llamarnos a salvación, el tema de la predestinación o de la elección. ¿Sí? Si Dios realmente nos llama o si nosotros, como dijo un pastor en un culto fúnebre, un pastor de una iglesia bautista acá en Temuco, que me tocó ir la semana anterior, dijo, algunos piensan, ¿cierto?, dijo él, que la salvación tiene que ver solamente con el llamado de Dios, con que Dios lo realiza y que el hombre no tiene nada que ver con eso. Y entonces él dijo, si así fuera seríamos como animalitos, que no tenemos posibilidad de decidir. Dijo, es como que tuviéramos un código, como que trajéramos un código, pero eso no es así. Y ahí derrumbó, ¿cierto?, toda la doctrina de la elección, derrumbó todo lo que la Biblia dice, todo lo que los primeros cristianos dijeron y defendieron, todo lo que se fundó en la Reforma, todo de todo. Esto es una realidad. Entonces, ¿cómo es esto de que el llamado de Dios es por elección? ¿Qué quiere decir? Primeros cristianos dijeron y defendieron todo lo que se fundó en la Reforma, todo. ¿Cómo es esto de que el llamado de Dios? Esto es una realidad. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo es esto de que el llamado de Dios es por elección? Pero Dios elige, porque cuando uno dice Dios llama, es como yo, ¿cierto? Yo podría llamar a alguien y alguien si quiere viene, si no, no viene. Entonces el llamado no tiene ese poder de que la persona venga sí o sí. Llama, pero Dios elige, porque cuando uno dice Dios llama, es como yo, ¿cierto? Yo podría llamar a alguien y alguien si quiere viene, si no, no viene. Que cuando Dios te llama, pasa algo especial en la vida del creyente, ¿sí? Que cuando Dios te llama, pasa algo especial en la vida del creyente, ¿sí? En el conocimiento anticipado de Dios. Y yo quiero que ustedes reflexionen, no vamos a alcanzar ahora, pero lo vamos a ver en el comienzo de la próxima estudio, respecto de tu llamado. ¿Cómo has sentido tú tu llamado?
¿Qué ha pasado contigo? Quiero solo mostrarle estos pasajes. Dice Judas, saludando, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. A los llamados, dice él, así les llama, a los que fueron llamados. Saludando, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. A los llamados, dice él, así les llama, a los que fueron llamados. Porque las personas, cuando tú le hablas del llamado, hay personas que vienen a la iglesia porque se les inculcó de pequeños que había que venir a la iglesia. Claro. En una cierta cantidad de tiempo, o no sé, una vez al medio, como lo toman. Un acto religioso. Un acto religioso. Pero es diferente el llamado del corazón, el cual es una necesidad de estar en servicio a Dios. Ese es el llamado de Dios. Y que muchas veces la gente lo confunde con ese llamado que ellos le llaman y que vienen a la iglesia porque es religión. Vamos a hablar de la doctrina de la predestinación. Yo creo que es muy interesante, es muy bueno verlo, saberlo y también compartirlo desde nuestra propia vivencia. Porque tenemos que contrastarlo con lo que nos pasó a nosotros. Vamos a hablar de la doctrina de la predestinación. Es muy interesante, muy bueno verlo, saberlo y también compartirlo desde nuestra propia vivencia. Porque yo quiero que anoten Juan 6:44. Y no se conformen con leerlo, sino que traiganlo estudiado. Estuve escuchando al pastor Arcis Sproul en una de sus videos de Renovando tu Mente. Y es muy interesante lo que él dice respecto de este pasaje en particular. Y particularmente de lo que significa el llamado. Y de la traducción del original. Así que lo vamos a dejar hasta aquí, ¿ya? Y vamos a retomarlo el próximo miércoles, si el Señor nos lo permite. Y vamos a desarrollar estas 4 certezas de las que habla estas 2 cartas paralelamente. Vamos a verlas paralelamente, de forma tal, ¿cierto?, de advertirnos y de prepararnos para aquello que en las iglesias está ocurriendo, ha ocurrido y va a seguir ocurriendo. Y que en nuestra iglesia no debe ocurrir. Y para eso nosotros tenemos que estar preparados. ¿Oramos? Dios y Padre, queremos pedir, Señor, que tu palabra pueda transformar nuestras vidas, tu palabra nos pueda llenar de conocimiento, para que ese conocimiento en nuestra mente pueda también, Señor, transformar nuestro corazón. Señor, permite que tu palabra sea bien expuesta, que sea fiel, Señor, a tu revelación siempre, y que de esa manera, Señor, nosotros tengamos la seguridad de que tu Espíritu va a hacer la obra, porque tu Espíritu transforma conforme a tu palabra, porque tu Espíritu, Señor, eres tú viviendo en la vida de cada creyente. Y no hay diferencias entre lo que tu Espíritu y lo que tú has revelado, Señor, porque es a través de tu Espíritu que los hombres fueron inspirados. Permítenos entonces, Señor, ser fieles y poder entender tu palabra, y que esto, Señor, sea edificante para nosotros, nos prepare, y en particular estas 2 cartas nos adviertan y nos equipen para, Señor, poder contender por la fe ardientemente, para que tu evangelio no sea distorsionado y para que tenga el poder que el apóstol Pablo dice para salvar, el poder de salvación. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.